Bienvenidos una vez más a otra edición de la revista Erudición y Vanguardia. En esta ocasión vamos a hablar sobre razones financieras. Como ustedes están viendo en el título, la norma de información financiera A3 tiene el fundamento de, bueno, no el fundamento, sino el por qué voy a hablar de razones financieras. En este caso vamos a dar un breve preámbulo sobre dichas razones financieras. Las razones financieras no son otra cosa más que la interpretación de los estados financieros. En este caso, por eso les enmarco y les pongo el preámbulo de la norma de información financiera A3. En torno a esto, las normas de información financiera son finanzas a final de cuentas y toma varios rubros de la contabilidad, costos y materia fiscal. El concepto de finanzas pues nos podría englobar varias cosas. En un concepto nos dice que es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Otro concepto que se relaciona a las finanzas podría decirte que es el conjunto de principios y mecanismos técnicos que tienen por objeto recopilar, analizar, esa es la palabra, plantear, controlar y tomar decisiones para resolver problemas y lograr los objetivos y metas de una entidad en una situación económica de incertidumbre, riesgo o conflicto. En este caso, finanzas, el concepto de finanzas nos dice que podríamos entender el concepto como la administración del dinero, y esto es cierto, así sobreentiende este concepto. Las normas de información financiera, en la norma A3, bueno, en la NIF A3, nos habla sobre las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Es una norma de información bastante extensa, pero yo solo recopilé lo esencial para este tema de razones financieras. En este caso, los objetivos de los estados financieros es la toma de decisiones, que es importante. La información nos hace tomar decisiones correctas o incorrectas, eso depende de la información. La evaluación de la capacidad de la entidad, distinguir el origen y las características del recurso, en este caso sería el estado financiero de aplicación de los recursos, formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad. Creo que eso nos da un paradigma de cómo ha estado manejando el negocio en marcha durante los últimos tiempos, los últimos años, el último tiempo que tenemos que pues tomar en consideración. Nos permite conocer la entidad, el desempeño, cómo se ha venido manejando en un lapso de tiempo. También nos permiten conocer el desempeño de la administración, que eso es un concepto un objetivo muy grande, porque el desempeño de la administración va a hacer que la toma de decisiones sea correcta o incorrecta. Y aparte del desempeño de la administración, en este caso es la parte de contador, tesorero, administrador, toda esa parte hacen que la información esté correcta, y esa información nos da la capacidad de evaluar la entidad, de formarnos un juicio, de conocerla. Si el desempeño de la administración es pésimo, pues ahí estamos en un riesgo, porque la toma de decisiones va a ser incorrecta, porque por lo que parte la información en los estados financieros es información que no aparece de la nada, que estaremos contentos de que apareciera como por arte de magia, pero no. Se estructura la información por personas. Los seres humanos tenemos errores humanos, errores de capacidad, errores de mucho tipo. Entonces, por eso también es un objetivo de los estados financieros. Elementos que proveen los estados financieros. Aquí vamos donde ya viene englobándose las razones financieras. Pues los estados financieros nos proveen solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa, el riesgo financiero y la rentabilidad. Todos estos elementos parten de la información que hemos almacenado o le hemos capturado a nuestros diversos sistemas de contabilidad, en COI, Compact, contra fiscal, el microchip, cualquier esa. Después de que metemos la información por pólizas, facturas y demás, la estructuración de toda esa información nos va a dar estas 5 características, estos elementos que vienen ya estructurados. O sea, después de la talacha, esto es lo que nos importa.
Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. A eso iba, por eso esta breve pequeña introducción de por qué quiero hablarles de la NIF A3 y de ahí meterme un poquito más a las razones financieras. Pues sí, les digo, son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha o un periodo determinado. Después de que tenemos nuestras facturas por las ventas, tenemos una relación de cobro a nuestros clientes, toda esa información así amontonada en el aire, si las ponemos en un super escritorio y lo amontonamos, no nos dice nada, literal no nos dice nada. Pero si la metemos, ya les digo, en su sistema fiscal, el sistema contable fiscal o sistema contable, van archivando o recopilando esa información, al final de cuentas nos va a dar una estructuración. ¿Y cómo la va a ser representada? Pues en estados financieros, y en los 4 estados financieros básicos, que en este caso el estado de situación financiera, estado de posición financiera o balance general, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el flujo, de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. En este caso, esos son los 4 estados financieros y pues nos representan una estructurada o ya sintetizada toda la información que nos aventamos todos los medios contadores de registrar, recopilar, dile a tocar al cliente, oye, pásame tu información para que te determine tus impuestos y para registrarla. Que muchos de nosotros nos fundamentamos, lo primordial que hacemos es la determinación de impuestos, pero si tenemos la información correctamente registrada, podemos darle a nuestro cliente otro plus de nuestro servicio, y en este caso es la interpretación de los estados financieros, porque qué padre que estén cuadrados, qué padre que encabezado, cuerpo y pie perfecto, tenga florecitas, chochos y demás, pero lo importante es que esa estructuración de la información, que esos estados financieros nos den algo, que nos den información. La información si le dan los estados financieros a su cliente, que puede ser un mecánico, un arquitecto, un constructor, un empresario cualquiera de estos tipos, pues ellos van a decir, ay, me estás dando los estados financieros, qué bien, qué padre, pero pues yo no le entiendo nada. Y en este caso, en las notas a los estados financieros podemos englobar algunas otras cosillas, y en este caso muchas de esas cosas aparecen en las razones financieras y podrían darnos una estructuración de las notas que podemos ponerles al final de cada estado financiero de cada mes, y yo creo que nuestro cliente entendería el contexto de cómo está llevando el rumbo de su negocio. Los estados financieros proveen información sobre los activos, pasivos, el capital, los ingresos y gastos, los cambios en el capital contable, el flujo de efectivo en base a la situación financiera. Esta información que se provee, pues sale de todos estos 4 estados financieros, los que les estaba mencionando. Ya de estos 4 estados financieros, pues tenemos la estructuración de los estados financieros, pues ya nos da un balance. En este caso serían estos, más o menos. El balance, yo le puse balance 1, balance 2 para hacer una comparativa. Son bien chiquitos mis balances, pero es para que lo entiendan. Balance 1 del 2015, balance 2, 2016, estados resultados 2016, en este caso pensando que ya estuvieron el ciclo. Esos son la estructuración de toda la talacha que nos aventamos, las ventas de todo el año, el costo de ventas. Aquí no nos vamos a meter en la determinación del costo de venta, que sería materia prima, más inventario, menos inventario, salarios y demás. En este caso vamos a hacerlo así para efectos didácticos. Para tener las razones tenemos que entender que las razones financieras son métodos de análisis que nos permiten entender toda la información estructurada. En este caso hay 4 tipos de métodos de análisis. Es el método vertical, el método horizontal, el método histórico y el método proyectado o estimado. El método vertical comprende el de porcientos integrales, el de razones simples, razones estándar. El método horizontal tiene el procedimiento de aumentos y disminuciones. El método histórico nos determina el procedimiento de las tendencias, y el método proyectado estimado nos da el punto de equilibrio y presupuesto. Esos son los métodos de análisis.
El método, vamos a determinar, a checar los primeros dos, que son los, el primero es el que nos interesa mucho. El método vertical es un procedimiento de porcentajes integrales y es para determinar cada cifra parcial en relación a un todo, en donde el todo tiene un porcentaje, está medido en valores. En este caso, voy a abrir aquí otra hojita. En este caso, les voy a poner ejemplos para que lo vayan viendo. El porcentajes integrales está determinado por porcentajes integrales, va a ser una valoración entre una cifra parcial entre una cifra base o total, y esto nos va a dar, en este caso lo vamos a dividir y después lo vamos a multiplicar por el 100%, y esto nos va a dar el porcentaje. Esto lo vamos a hacer así. Así lo vamos a dejar y vamos a ponerle, pues para que se vea coquetón, así es como se determina una cifra de porcentajes integrales, que nos va a ayudar mucho para determinar la información. Cuando se maneja en porcentajes se entiende mejor. Las ventas viene, por ejemplo, un ejemplo que podría darles ahorita es: las ventas han aumentado un 15% más, o un 15%, o las ventas han disminuido un 30%. Eso ya te dice algo. O a que te dijeran, pues hace un año se vendió 100,000 pesos más, este año se ha vendido 50 pesos más, hace un año vendimos 100 pesos más. Entonces dices, 100 pesos, pues está bien, pero ¿qué tal si vendimos 1,000 pesos en todo el año? 100 pesos representa el 10%. O ¿qué tal si vendimos 100 millones y han bajado 100 pesos? Pues es nada lo que representa. Entonces la información se entiende mejor en porcentajes integrales. Para el procedimiento de las razones simples o razones financieras, es la comparación de dos conceptos, de dos cifras distintas de los estados financieros. En este caso, el balance o el estado de resultados. Datos para elaborar una razón financiera. Pues el primero debes tener el nombre. Vamos a hacer aquí. En este caso debe tener el nombre de la razón, debe tener una fórmula, debe estar, en este caso yo le voy a poner el ejemplo para que se entienda. La clasificación, ahorita les digo qué clasificación, y una lectura. No es como el de CFE, pero es una lectura financiera, vamos a ponerlo así. Esos son los elementos de una razón financiera. En este caso, la estructuración sería así: razón, vamos a poner razón financiera. La razón financiera debe tener un antecedente, y un consecuente. Y nos va a dar, en este caso vamos a ponerle debe tener estas estructuraciones. En este caso debe haber un antecedente y un consecuente. En este caso debe ser partir de dos estados financieros, en este caso uno u otro.
Un antecedente, si es el mismo balance, debe ser de un año u otro en consecuente, otro año, o antecedente y consecuente de diferentes estados financieros. Nos van a dar, en este caso ese es el nombre de la razón, esta es la fórmula, el ejemplo lo sustituimos, la clasificación, ahí vamos a esta parte. Hay varios tipos de clasificación. Por su operación puede ser aritmética, porque nada más puede sumar o restar, geométrica, porque multiplica y divide. Por su naturaleza estática, se refiere a que el antecedente, en este caso sea y el consecuente, bueno, esta parte, los dos pertenezcan a un estado financieros estáticos, que en este caso es el balance. El balance es un estado de resultados estáticos. Puede ser, ay Dios, bueno, omitan eso. También puede ser por su naturaleza, les decía sobre la naturaleza estática, que pertenece al balance, antecedente y consecuente, es el parte las cifras están en el balance. Dinámica, porque pertenece el antecedente y el consecuente pertenecen al estado de resultados. Estática dinámica, porque el antecedente pertenece a un balance y el consecuente pertenece a un estado de resultados. Y dinámica estática es porque el antecedente pertenece a un estado de resultados y el estático, el consecuente pertenece a un balance general o estado de posición financiera. Esto es como se maneja las razones financieras. Esta es la clasificación por su naturaleza. Por su objetivo pueden mostrarnos la liquidez, la actividad, el apalancamiento, y por su significado puede ser una razón financiera, una razón. Las razones financieras nos dicen están valuadas o podemos entenderlas en dinero. Por su significado también pueden ser razones financieras de rotación. En este caso quiere decir el tipo de veces o de veces en que se está manejando la razón financiera. Y cronológica se refiere a tiempo. Por ejemplo, podemos medir rotación de inventarios, rotación de proveedores, rotación de clientes, y las cronológicas nos determinan un tiempo. Entonces, tenemos 4 clasificaciones de las razones financieras. En este caso, las razones financieras se clasifican por su operación, por su naturaleza, por su objetivo, y por su significado. En este caso, por su operación puede ser aritmética o geométrica. Por su naturaleza, estática, dinámica, dinámica, estática, estática, dinámica. Por su objetivo nos pueden dar liquidez, actividad, apalancamiento. Por su significado son financieras, de rotación o cronológicas. Esas son las vamos a ponerle aquí clasificación. En este caso ya tenemos varios puntos para ir iniciando. Ay, esta cosa, Dios, no sé cómo quitarla. Bueno, ahorita la quitamos. Ya tenemos varios puntos a seguir. Ahorita nada más vamos a ver ejemplos. Ay, miren, aquí me acabo de dar cuenta que tengo una faltota de ortografía. Qué barbaridad, una disculpa. Es así. En este caso, ya tenemos que la información es mejor, se entiende mejor con porcientos integrales.
la estructura de las razones financieras que debe tener, cómo es una razón financiera, una fórmula fácil. En este caso, la clasificación de las razones financieras ya las tenemos. Ahora vamos a entender que, bueno, aquí yo les puse unos estados financieros, un balance 1, 2015, y les voy a decir que para qué sirven los porcientos. En este caso, cuando empecé a hablarles sobre los porcientos integrales, les dije que la información se entiende mejor en porcientos. Y es así como ustedes lo van a entender mejor. El porcentaje de la caja en el activo, el porcentaje de clientes que representa el almacén mobiliario, la depreciación, pasivo más capital, los proveedores, saqueadores diversos a corto o largo plazo, capital social y las reservas. La información se entiende mejor cuando es en porcentajes. No es lo mismo que te diga que de proveedores debes 30,000 a que te diga que de proveedores corresponden el 15% de tu pasivo más el capital. El estado de resultados también se entiende mejor con porcentajes. Ahora, en este caso tendremos que evaluarlos en cuánto es el costo de ventas de las ventas. Aquí está otro balance. Y ahora sí, vamos a las razones financieras. Yo les puse de 3 tipos que son los más comunes o importantes. Bueno, para mí, no sé. Para ustedes a lo mejor por el giro de su actividad, por la necesidad de los usuarios, por la necesidad de representación de la información, a lo mejor necesitan otras razones financieras. Y existen muchísimas, o sea, no son las que yo les presento, no son las únicas, hay un montón. Vamos a iniciar con las razones de liquidez. Son las que nos sirven para determinar la capacidad de pago literalmente a corto plazo. Y aquí les puse unas. A ver, permíteme, es que ahí están ya. La primera razón que es una razón importante, es la razón del capital del trabajo. La razón del capital de trabajo, la razón del capital del trabajo es activo circulante entre pasivo circulante. En este caso son 406 entre 211. Aquí están los 406 entre los 211. Nos da este resultado. Y por la estructuración vamos a clasificarla, pues es una razón geométrica porque divide, es estática, viene del balance, nos muestra la liquidez y una razón financiera. Y las razones financieras se leen de derecha a izquierda, o sea, de aquí para allá. A ver, vamos a poner aquí una flechita. Ok, eso ya me tiene harta. Vamos a poner una flechita aquí en formas. Vamos a ver. Sí, mira, aquí tienen esta. Vamos a poner esta. Está un poco grande. Bueno. Ahí está, a ver si le entienden. Las razones financieras se leen de derecha a izquierda. En este caso vamos a decir que de un peso que debo a corto plazo tengo 92 centavos para pagarlo. Es la unidad, es el resultado que nos salió aquí. Entonces de cada peso que tengo, yo tengo 92 centavos para pagarlo. O sea que tengo una liquidez en corto plazo bastante bien. Cuando es negativo, ahí sí ya está fea la cosa. La prueba del ácido, famosísima prueba del ácido, que la desarrollan en economía,
en finanzas, en comercio internacional y, ¿por qué no?, en la parte de contabilidad. En este caso, ay, mire que tiene activo, bueno, bueno, ay, si tienen chance de modificar, ya de ponerlo más chulo, el estado, el más padre, el papel de trabajo, pues lo pueden poner. O sea, yo lo hice un poquito rapidito, entonces hay que combinárselas. La razón de prueba de ácido, no sé, es activo circulante menos inventario entre pasivo circulante. En este caso, ya aquí está la sustitución de la fórmula, aquí lo pueden ir checando, y nos dicen que de un peso que debo a corto plazo tengo para respaldarlo con 40 centavos restando el inventario, sin contar mi almacén. Sin contar mi almacén o mis inventarios, yo tengo 40 centavos para respaldar mis pasivos a corto plazo. Razón del disponible, este es dinero rápido, o sea, ese se sobreentiende a la primera. La razón del disponible es cajas y bancos o el efectivo y equivalentes de efectivo, que es como ya se debe poner en los estados financieros. Nos dice que de cada peso que debo a corto plazo tengo 36 centavos para pagarlos en efectivo, o sea, así inmediata, o sea, ya aquí te los pago contantes y sonantes los pesitos. La dependencia de los inventarios, miren nada más aquí otra de los inventarios, vamos a darle a guardar. La dependencia de los inventarios nos dice es inventarios entre capital de trabajo, en este caso capital de trabajo, no, a ver, es 194, así es el capital de trabajo. En este caso nos dice que por cada peso que tengo de liquidez tengo 52 centavos que dependen efectivamente del capital de trabajo. Otra dependencia sobre los clientes sobre el capital de trabajo. En este caso sustituimos, lo único que cambiamos fue aquí lo de los clientes. Miren aquí atrás. Y en este caso nos dice que por cada peso, aquí les falta, por cada peso que tengo de liquidez, tengo 18 centavos que dependen de los clientes. Esa le falta aquí, vamos a ponerlo aquí. Ahí está, ya tenemos el significado, la lectura de la razón financiera. Ahora vamos estas son mis razones de liquidez que siento que son importantes, que bueno, nada más puse unos ejemplos. Ustedes pueden sustituir las fórmulas que quieran de razones, pueden llenarse de razones financieras. Razones de actividad son poquitas, creo que en total les puse como 20 nomás. Las razones de actividad, les puse la de rotación de clientes, en este caso son ventas de crédito entre promedio de clientes. El promedio de clientes es el saldo inicial más el saldo final entre 2. Aquí ya le sustituí la fórmula y nos dice que por 1.41 veces que se da el círculo de rotación en el periodo es a que se refiere a las ventas de crédito. En este caso quiere decir que son 1.40 veces, son las veces que se cierra el ciclo de periodo de rotación de las ventas a crédito. Esas son las veces que se repiten en el periodo. Y en este caso a días, los pasamos a días y nos dice que después de vender pasan 252 días para que me paguen. En este caso tomamos esta razón, la de aquí,
la pasamos para que este resultado y lo dividimos los 365 días entre 1.41 y nos da el ciclo, que aquí nos dice que el ciclo, entonces el ciclo de rotación o el círculo de rotación es de 259 días. Aquí no nos dice cuántas veces se repiten en un periodo, en este caso en 365 días solo se puede repetir este ciclo, pero dices, ¿cuánto es 1.41 veces que se repite? Pues ni idea, ¿no? Aquí ya lo pasamos a días, son 259 días que repiten el ciclo de rotación. Aquí nos está hablando, aquí lo pasamos, aquí estamos hablando de veces en que se repite el periodo y aquí lo estamos hablando en días que se repite el periodo. Lo mismo hacemos con los proveedores, en este caso el mismo promedio de proveedores, saldo inicial más saldo final entre 2. Tenemos aquí el resultado y nos dice que cuántas veces se cierra el ciclo, se cierra el periodo o tiene el periodo en sí de las compras a crédito, cuántas veces se repiten en el periodo el ciclo de proveedores. Pues 4.88 veces, y en este caso lo pasamos a días y nos dice que después de comprar mercancías pasan 75 días para que les pague a mis proveedores. Por eso es que se repite 4.88 veces este ciclo de proveedores. Y para hacerlo el análisis más intenso es: mis clientes me pagan en 259 días y yo les pago a mis proveedores en 75 días. Entonces vamos a checar la diferencia. Y hay una diferencia exorbitante de 184 días. Esto debería ser inverso. Debería ser aquí que yo les pago, que mis clientes me pagan en menos tiempo y que a mis proveedores les tardo más tiempo. Por ejemplo, el promedio o la función perfecta sería que más o menos entre estos dos no existiera un más del 20%, pero en este caso es pues más del 70% del tiempo que pasa entre uno y el otro. En este caso pues nos quedamos sin liquidez, no tenemos liquidez gracias a que le pagamos primero a nuestros proveedores y luego a nuestros clientes nos pagan. En este caso el formato correcto o la estructura perfecta de nuestra razón financiera es que tardara menos tiempo en cobrarle a nuestros clientes y tardara un poquito más de tiempo, o haber un lapso mínimo de días, un 10% más, que en los cuales yo le pueda pagar a mis proveedores. No puedo pagarle a mis proveedores antes que mis clientes me paguen. Eso es una razón que debemos entender nosotros, y aquí está mal. A lo mejor dicen, pues, ¿qué tanto te afecta? No tienes tanto apalancamiento, pero no tenemos liquidez, una razón de actividad, una liquidez inmediata, porque el ciclo de del cobro y el pago pues está disparado. Y para hacerlo en porcentajes, es el 29%. Es el 29% de estos días. En este caso la diferencia son 81% de diferencia de días entre el plazo que ocurre entre estos dos, y es un gran tiempo. Pasa más tiempo en que les paguemos a que antes que cobrar. Bueno, razón de inventarios. La razón de inventarios es que la rotación de inventarios es lo mismo que los proveedores. Costo de ventas entre promedio de inventarios. El promedio de inventarios es lo inicial más saldo final entre 2. Aquí ya lo tenemos sustituido. Y nos dan, bueno, aquí no tenemos la lectura, pero la vamos a escribir porque ya sabemos hacerla. Entonces la vamos a escribir. Y nos dice que son 2 veces que se da el círculo de rotación de inventarios. Y abajo, ¿cuántas veces? Pues es 2 veces por año se cierra el ciclo de los inventarios. En este caso hay
tenemos un severo problema porque tarda mucho tiempo en que la rotación de inventarios se ejecute. Y fíjate, si comparamos estas tres cifras, la rotación de inventarios con la rotación de clientes y la rotación de proveedores, tardamos mucho en vender, tardamos mucho en cobrar, y eso sí, somos eficazmente pagando. Entonces ahí tenemos un ligero taloncito en cuanto a la liquidez que puede tener la empresa para enfrentar sus deudas. Y ahora vámonos a las deudas con las razones del apalancamiento. El apalancamiento puede ser interno y externo. Interno se refiere a de los socios. Los socios nos están prestando para solventar las deudas frente a terceros. El apalancamiento externo se refiere a las deudas que tenemos con nuestros proveedores, con nuestros acreedores, los documentos y los proveedores, los acreedores bancarios. Razones de apalancamiento, les puse unas. El apalancamiento total es pasivo total entre capital contable. En este caso nos dice que de cada peso que aportaron los socios y que se generó que genera la propia empresa, en este caso el capital contable constituido por el capital social y el capital ganado, por el total del capital contable, la empresa está financiada 1.23 por terceros, o sea, un peso con 23 centavos por cada peso que ha generado la propia empresa, derivado de sus propios accionistas y derivado de su propia actividad. Pues está un poquito más financiada por terceros. O sea, en este caso quiere decir que la empresa es más de terceros que de los propios accionistas y de lo que puede generar la empresa. En este caso, si por cada peso que tenemos generado de la empresa y generado por los socios, aportado por los socios, debemos a terceros 1.23, ya, o sea, 23 centavos le estamos debiendo de más, no podríamos solventarla. La razón del apalancamiento a corto plazo, en este caso, pues lo pasivo a corto plazo entre capital contable. El capital contable, ya les dije, está constituido por las aportaciones por el capital social y por el capital ganado. En este caso, por cada peso que los socios han aportado y que la propia empresa puede generar, pues 1.7 lo aportaron o lo debemos a terceras personas a corto plazo. O sea, tenemos 7 centavos de diferencia que tenemos que pagar. Entonces, en este caso, a largo plazo nos va a dar la diferencia del 1.23 del apalancamiento total. Y aquí está. Pues nuestro apalancamiento total se lo debemos a los proveedores a largo plazo. En este caso, lo parecido a lo que leímos hace un rato. Y 15 centavos los debemos de más. No podemos afrontar. Si en este momento quisieran la liquidación de todas esas deudas, simplemente ni con la aportación de los socios, ni con las propias utilidades que se generaron de la empresa, no podríamos solventar el apalancamiento a largo plazo. Tendríamos que desprendernos de algunos activos para poder liquidar esas deudas. La capacidad de absorción de intereses, en este caso se llama la utilidad de operación, el costo integral de financiamiento. En este caso son los intereses que tiene que tenemos con nosotros, con los acreedores, proveedores. Nos dice que por cada 10 pesos que tengo, por cada peso que debo, yo tengo 10 pesos de capacidad para poder absorber esos intereses. Que absorber los intereses no es lo mismo que poder pagar el capital. En este caso, esos son los accesorios. Puedo pagarlos sin ningún problema a un plazo, yo que sé. Habría que checar una fórmula para determinar a cuánto tiempo puedo generar estos 10 pesos de más. Pero no es lo mismo poder liquidar los accesorios que el capital o la suerte del principal. En este caso no nos serviría mucho decir que tenemos 10 pesos de más con referente a lo que pagamos de interés en el periodo. Razón de rentabilidad sobre las ventas. En este caso podemos entender que por cada peso que vendemos tenemos 21 pesos de utilidad, pero esos 21 pesos no nos sirven de tanto porque nuestra empresa está apalancada a largo plazo. Entonces tendríamos que tener fácilmente
unos 30 pesos más por cada peso que vendemos. Tenemos que tener 41 pesos de utilidad para poder liquidar esta razón de apalancamiento, o mínimo quedar 1-1 en cuanto al apalancamiento total, a esto que me llamo apalancamiento total, con lo del capital contable, para si en algún momento de la entidad los proveedores o acreedores requieren el pago inmediato de la totalidad, podemos desprendernos del capital contable, y de la misma, el capital contable involucra a los socios y la propia utilidad, o sea, lo que han aportado los socios lo podamos pagar, y sin necesidad de desprendernos de nuestros activos. Acuérdense que nuestros activos prácticamente generan las ventas, si es una empresa productora o de la industria que produce la industria, pues entonces tenemos maquinaria que genera parte de las ventas. Entonces, cuando te desprendes de los activos para poder liquidar tus apalancamientos, le estás dando la torre a tu propia empresa o a tu propia entidad, a tu propio negocio. Así lo que tendremos que checar en este momento, según nosotros lo que acabamos de analizar, no podremos hacerle frente directamente a nuestro apalancamiento total, ni siquiera con la utilidad que se ha generado en el periodo, en el momento que tenemos. Lo que tendremos que checar es que vender un poco más, generar más utilidad, y sobre todo en las razones de actividad checar que la rotación de los clientes, inventarios y proveedores se equiparen en los días, que sean constantes y no sean disparados. En este caso les comentaba que primero vendemos, la rotación de inventario tarda 183 días, pero cobramos en 259 días, pero pagamos en 75 días, pues nos descapitalizan un poco. Así que tendríamos que checar esta parte de las razones financieras y entender que de esas razones financieras podemos darle solución a esta entidad, que tiene un conflicto de apalancamiento, conflicto de su actividad propia, que estamos haciendo a lo mejor un mal uso del cobro a nuestros clientes. Bueno, colegas, espero que les haya gustado esta pequeña reseña sobre las razones financieras. Como les dije, no son todas, solo son algunas. Sobre todo existen más que podamos estar checando en varios libros, en los libros de finanzas, en el internet, en la parte web, para que podamos checar, pero entendiendo un poquito qué es lo que nos quiere plantear una razón financiera, para qué sirve, cómo está constituida, cómo se lee, y de dónde va a salir la información, qué estos resultados vamos a necesitar. Pues partiendo de eso, creo que podemos hacer razones financieras de lo que queramos, y dependiendo de la industria de la entidad que tengamos: industria de prestación de servicios, industria de la producción, industria de comercializadora. En esos tres sectores podemos checar las razones que más se adecuen a nuestra actividad. Los espero en otra edición más de la revista Erudición y Vanguardia. Esto fue el segmento de Colegas del Futuro, Facultad de Contaduría. Nos vemos hasta la próxima.